Hace unos meses, me encontraba de pie en un pasillo cuando de pronto pasó el Elder Anderson. Yo acababa de ser llamado como nueva autoridad general y tal vez percibiendo mi expresión de duda y sentimientos de inseguridad, él sonrió y comentó con amabilidad: bueno, parece que aquí hay un hombre que no tiene idea de lo que está haciendo. Y yo pensé, y aquí hay un verdadero profeta evidente. Entonces el Elder Anderson susurró: no se preocupe, Elder Shamway, las cosas mejoran en 5 o 6 años. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en el reino de Dios a veces se nos pide hacer cosas que parecen estar fuera de nuestro alcance? Con todas las exigencias de la vida, ¿se han preguntado por qué necesitamos llamamientos en la iglesia? Bueno, yo sí. Recibí una respuesta en la conferencia general cuando el presidente Nelson comentó: este es el momento de que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Cuando dijo esto, el Espíritu me enseñó que al participar en la obra de Dios, nos preparamos todos para el regreso de Cristo. La promesa del Señor es poderosa en cuanto a cómo los llamamientos, la administración, la adoración en el templo, el seguir las impresiones y otras formas de embarcarnos en la obra de Dios nos preparan de manera singular para encontrarnos con el Salvador. Conforme el reino de Dios se está expandiendo y hay templos por toda la tierra, hay una creciente necesidad de almas dispuestas a participar en la obra de Dios, pero prestar servicio rara vez es conveniente. Esto es el por qué los admiro. Ustedes son discípulos que guardan sus convenios y que dejan de lado sus deseos y desafíos para servir abnegadamente a Dios al servir así a sus hijos. Dios se deleita en honrar a ustedes que le sirven en rectitud. Él promete: grande será su galardón y eterna será su gloria. Al decir sí a servir, estamos afirmando un sí a tener una vida plena en Jesucristo. Y cuando decimos sí a Él, es como tenemos esta vida plena. Aprendí esto mientras trabajaba y estudiaba ingeniería química en la universidad. Se me pidió que fuera el planificador de actividades en un barrio de solteros. Y fue algo muy complicado para mí. Ese llamamiento era el que más le temía, sin embargo lo acepté y al principio resultó monótono, pero un día, durante una actividad, una hermosa chica quedó cautivada por la manera en que tal vez servía los helados yo. Ella regresó 3 veces con la esperanza de llamar mi atención. Nos enamoramos y 2 semanas después fue ella quien me propuso matrimonio. Bueno, tal vez no fue tan rápido, y en realidad fui yo quien le propuso matrimonio. Pero me estremece el siquiera pensar que podría haber perdido la oportunidad de conocer a Heidi si hubiera dicho no a ese llamamiento. No nos embarcamos en la obra de Dios porque Dios nos necesite, sino porque necesitamos a Dios y sus bendiciones. Él promete: porque he aquí bendeciré con poderosa bendición a todos los que obraren en mi viña. Permítanme compartir 3 principios que enseñan que nuestra participación en la obra de Dios nos bendice y ayuda a prepararnos para encontrarnos con Él. Primero, al participar, progresamos hacia la medida de nuestra creación. Aprendemos este modelo en el relato de la creación. Después de que cada día de trabajo, Dios reconoció el avance y progreso realizado al decir que era bueno. No afirmó que la obra estuviera terminada ni que fuera perfecta, pero sí destacó que en cada día había progreso y a los ojos de Dios eso es bueno. Los llamamientos no determinan ni ratifican el valor ni la dignidad de una persona. Más bien, al servir y colaborar con Dios de la manera en la que Él nos pide, crecemos hacia el propósito y la medida de nuestra propia creación. Dios se regocija en nuestro progreso y nosotros también. Deberíamos hacerlo incluso cuando aún nos quede trabajo por hacer. Podríamos carecer a veces de la fortaleza o los recursos para servir y cumplir con un llamamiento. Sin embargo, podemos participar aún en la obra y fortalecer nuestro testimonio de maneras significativas, como orando y estudiando las Escrituras. Nuestro amoroso Padre Celestial no nos condena cuando deseamos servir. Segundo, el prestar servicio eleva nuestros hogares y nuestras iglesias, convirtiéndolos así en lugares santos donde podemos vivir y poner en práctica los convenios. Por ejemplo, nuestro convenio de recordar siempre a Cristo se realiza de manera individual, pero ese convenio cobra vida al servir a los demás. Los llamamientos nos brindan oportunidades para llevar las cargas unos de otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Cuando servimos por amor a Dios y con el deseo de vivir nuestros convenios, el servicio que inicialmente parecía obligatorio y agotador se convierte en una experiencia dichosa y transformadora.
Las ordenanzas no nos salvan simplemente porque estemos cumpliendo con una lista celestial de cosas por hacer. Más bien, cuando vivimos los convenios asociados con estas ordenanzas, nos transformamos en el tipo de persona que desea estar en la presencia de Dios. Esta comprensión vence nuestra vacilación para servir y nuestra tendencia a evitar el servicio. Nuestra preparación para encontrarnos con Cristo se impulsa cuando dejamos de preguntarnos qué nos permitirá hacer y comenzamos a preguntar qué es lo que Dios prefiere que hagamos. Tercero, participar en la obra de Dios nos ayuda a recibir el don de la gracia de Dios. No recibimos compensación económica por prestar servicio. En cambio, las Escrituras enseñan que por nuestra obra hemos de recibir la gracia de Dios a fin de fortalecernos en el Espíritu, teniendo el conocimiento de Dios para enseñar con poder y autoridad de Dios. Ese es un intercambio verdaderamente valioso. Es por la gracia de Dios que nuestras habilidades o limitaciones no son el factor principal para aceptar o extender un llamamiento. Dios no pide un desempeño perfecto ni un talento excepcional para participar en su obra. De ser así, la reina Esther no habría salvado a su nación, Pedro no habría dirigido la iglesia primitiva y José Smith no sería el profeta de la restauración. Cuando actuamos con fe para hacer algo que está más allá de nuestras capacidades, nuestra debilidad queda expuesta. Esto nunca es cómodo, pero es necesario que sepamos que es por su gracia, la de Dios, que tenemos poder para hacer estas cosas. Al participar en la obra de Dios caeremos muchas veces, pero al esforzarnos Jesucristo nos toma y gradualmente nos eleva, permitiéndonos experimentar la salvación por sobre nuestros fracasos, temores y la sensación de que nunca estaremos a la altura. Cuando consagramos nuestro mejor esfuerzo, aunque sea insuficiente, Dios lo magnifica. Cuando nos sacrificamos por Cristo, Él nos santifica. Ese es el poder transformador de la gracia de Dios. A medida que servimos, crecemos en su gracia hasta que estamos preparados para ser levantados por el Padre para comparecer ante Jesucristo. No sé, ni tengo la certeza de lo que el Salvador me preguntará cuando esté frente a Él, pero tal vez una de estas preguntas será: ¿a quién has traído contigo? Los llamamientos son dones sagrados de un amoroso Padre Celestial otorgados para ayudarnos a llevar a otras personas a Cristo. Por eso invito a los líderes y a cada uno de nosotros a buscar con mayor intención a aquellos que no tienen llamamientos. Anímenlos, ayúdenlos a participar en la obra de Dios. John no estaba activo en la iglesia cuando su obispo lo visitó y le dijo que el Señor tenía una obra para él. El obispo lo invitó a dejar de fumar. Aunque John había intentado dejarlo muchas veces antes, esta vez sintió que un poder no visible lo estaba ayudando. Apenas 3 semanas después, el presidente de Estaca visitó a John y lo llamó a servir en el obispado. John estaba perplejo. Le dijo al presidente de Estaca que acababa de dejar de fumar, pero si eso significaba que tendría que abandonar su costumbre de ir a los partidos de fútbol profesional los domingos, bueno, eso ya era demasiado pedir. La respuesta inspirada del presidente de Estaca fue sencilla e inspiradora. John, no te lo pido yo. Es el Señor quien te lo está pidiendo. A lo que John respondió: bien, en ese caso serviré. John me dijo que estos sacrificios para servir fueron los momentos espirituales decisivos para él y su familia. Me pregunto si a veces tenemos un punto ciego y nos extendemos o no extendemos llamamientos a personas que desde nuestra perspectiva terrenal parecen ser los candidatos menos probables o que consideramos indignos. O tal vez estamos más enfocados en una cultura de desempeño en que la doctrina del progreso y no logramos ver cómo el Salvador aumenta la capacidad de los menos indicados o inexpertos al ofrecerles oportunidades de servir. El Elder Bednar enseña la importancia del mandato de las Escrituras, que aprenda todo hombre y mujer su deber así como a obrar. Lo hacemos cuando los líderes y los padres permiten que los demás aprendan y actúen por sí mismos, ellos florecen y prosperan. Aunque pueda ser más fácil dar un segundo llamamiento a miembros fieles, el camino de mayor excelencia consiste en también llamar a servir a los menos probables y brindarles de igual manera la oportunidad de aprender y crecer. Si Cristo estuviera aquí en persona, Él visitaría a los enfermos, enseñaría la clase de la escuela dominical, se sentaría con la joven desconsolada y bendeciría a los niños. Él puede hacer su propia obra, pero Él vive este principio para dejarnos actuar y aprender. Por eso nos envía a nosotros en su lugar. Con la participación en la obra de Dios viene el derecho y el privilegio y la responsabilidad de representar al Señor. Cuando servimos para magnificar a Cristo y no a nosotros mismos, nuestro servicio se vuelve dichoso. Cuando otras personas salen de nuestra clase, reunión, visita de administración o actividad recordando a Cristo más de lo que nos recuerdan a nosotros, la obra se aviva. Al procurar sinceramente representar al Salvador, nos acercamos más a su semejanza, y esa es la mejor preparación para el sagrado momento, en que cada uno de nosotros se arrodillará y confesará que Jesús es el Cristo y testifico que lo es.
y que el presidente Russell M. Nelson es su voz hasta los extremos de la tierra para ayudarnos a prepararnos para lo que ha de venir. En el nombre de Jesucristo. Amén.